Molina, de Aragón Televisión. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Vaya partido, qué tensión hemos vivido todos. A lo largo de esta noche estábamos viendo ahora mismo en Aragón TV unas imágenes en las que en esa última jugada le pedías a Cristian Álvarez que subiese. No sé si tenías el presentimiento de que podía ocurrir esto, que ha terminado siendo un punto, supongo que súper valioso, ¿no? Por todo lo que había en juego. Sí, nos quedamos al final con el detalle que el portero mete el gol, Cristian. Venimos hablando durante la temporada de un penalti, dice, me tengo que retirar metiendo un gol alguna vez y tal, ¿no? Pero es una decisión suya también, ¿eh? No cuestión del entrenador. Él pide subir y, por supuesto, la heroica. Pero más allá de que yo estaba en el banquillo, la verdad, muy afectado, porque creo que hubiese sido muy injusto que el Real Zaragoza se hubiese marchado hoy de vacío de aquí de Lugo, con todo el máximo respeto al Lugo, que sabíamos en la situación que se encontraban. Y es verdad que también nos han metido 2 goles, bien trabajados por su balón parado, y hay que felicitarles por ello, pero yo creo que el Real Zaragoza estaba haciendo méritos durante el partido para no irse de vacío. Sí, Laura Ferrer, de Ebro FM. Hola, buenas noches, mister. Hemos sufrido todos mucho. Decía usted, me estaba acordando de una frase suya en la previa, que cuando se sale a empatar se pierde, pero que cuando se sale a ganar a veces se empata. Yo creo que la segunda parte del Real Zaragoza ha merecido incluso muchísimo más. Y luego curioso que 4 goles, los 4 a balón parado. Pues sí, Laura, lo acabas de resumir. Se lo acabo de decir a los compañeros de televisión, que ayer en la previa hablabais de eso, del tema de empate. Digo, yo eso no lo entiendo, lo de empate. Pues fíjate hoy, nos vamos muy contentos por el empate, a la vez un poquito fastidiados por cómo ha sucedido todo. Pero claro, como ha sido de la manera que ha sido, encima con el gol del guardameta, del portero de Cristian, y todas las circunstancias que han ido alrededor del esfuerzo del equipo, pues evidentemente, como bien dices, muy contento en ese aspecto. Y sobre todo porque en estos momentos de temporada se juegan muchas más cosas, se juega golaveraje, se juega el mantener una distancia de 6 puntos con el rival, resta menos una jornada, quedan nada más que 5 partidos. Son muchas las circunstancias que, bueno, el punto, pues en este momento muy contentos. Sí, Pablo Carreras, Radio Marca Zaragoza. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy buenas. Lo primero de todo, perdón por la voz, entiendo que ha sido una noche complicada para todos. Quería preguntarle por si cree que el empate va a ser un punto de inflexión de cara a este tramo final de temporada, por el cómo se ha producido, por lo que supone no perder al final, visto cómo había ido el encuentro. Cuénteme un poquito, ¿cómo cree que va a sentar el empate, el punto, por cómo se ha conseguido y cómo estaba ese vestuario ahora mismo? Pues sí, yo espero que así sea, ese punto de inflexión que estás comentando, de esa dinámica que llevamos, a excepción del día de Girona, en este tramo de temporada. Viene un español que es líder, que viene rozando el ascenso a Primera División, y ya te puedes imaginar, la verdad es que solamente cómo se ha festejado el gol al final, que se han reunido todos, y la piña, una vez terminado el partido, viniendo a buscar a Cristian. Pues bueno, un momento muy bonito para el jugador, un momento de satisfacción, y ojalá sea ese punto de inflexión para terminar de sumar los puntos que necesitamos. Queda muy poca liga y va a ser muy difícil para todos los equipos sumar de 3 en 3, como se está viendo todas las jornadas, pero sí que es verdad que los que estamos bajo, todo el mundo suma puntos, y ahora mismo este punto tenemos que hacerlo bueno también el próximo partido, aunque sea el Español y con la dificultad que puede entrañar. Sí, Juan Carlos Lluvero, de Radio Zaragoza. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Entrenador, buenas noches, enhorabuena lo primero. A todos, le quería preguntar por la primera titularidad de Iván Ozón con usted. ¿Ha jugado, le ha dado lo que usted le ha pedido, lo que pretendía? Sí, muy contento. Sí, sabíamos perfectamente que es un jugador que podía jugar de inicio también. Como estáis comentando, me metéis mucha presión en todas las comparecencias por el chaval. Hemos intentado dosificar siempre su trabajo. Hoy se ha llevado el premio de jugar de inicio. Yo creo que ha hecho un trabajo también sensacional en todos los aspectos, ante 2 centrales del Lugo como son Venancio y Pita, que tienen mucho oficio y muy buen juego aéreo. Y lo que le hemos pedido, como bien dice, lo ha hecho. Incluso ha tenido también sus momentos para haber metido su gol, pero me quedo también con el trabajo colectivo de todos, ¿verdad? Que no me gusta individualizar en nadie, ya sabes cómo que el fútbol al final es de los futbolistas, pero sobre todo el equipo está por encima de la individualidad. Irene Molina, de Aragón Televisión.
Sí, mister, lo has dicho antes a pie de campo, que tienes un pelín de mal sabor de boca por ese segundo gol del Lugo, ¿no? Por cómo llega, por cómo se defiende ese córner, ¿no? Dejando a Venancio solo dentro del área. Se ha hablado mucho del Real Zaragoza desde tu llegada, de las porterías a cero, de la solidez defensiva. Una pena con lo que estaba generando el equipo, cómo se ha encajado ese gol, ¿no? Sí, lo hemos comentado, ya habíamos entrenado. Yo he hecho hoy una serie de variantes en el 11 inicial también buscando ese juego aéreo para neutralizar ese potencial que tiene el Lugo, que lo sabíamos. Sin embargo, pues bueno, lo hemos hecho muy bien en la primera parte. En la última jugada nos meten gol, nos ha penalizado, y luego en la segunda parte, como bien dices, pues también ese balón en la disputa también le ha caído a su central y nos ha penalizado mucho. Pero sobre todo tenemos que quedarnos, como dice el compañero punto de inflexión, tenemos que quedarnos con la reacción del equipo, que no se da por vencido, ese espíritu de equipo hasta el final, en un momento muy difícil, porque ya está prácticamente el tiempo cumplido, la última jugada, y sin embargo el equipo hasta el final cree. Y ese tiene que ser el espíritu de Real Zaragoza en este sprint final de 5 jornadas. Bueno, vamos con las dos últimas. Pablo Carreras, Radio Marca Zaragoza. Sí, Juan Ignacio, al final el gol de Cristian, el cómo se ha producido, va a eclipsar todos los análisis, pero no ha acabado de estar del todo cómodo el Real Zaragoza en el Anxo Carro, sobre todo en una primera parte donde apenas se ha generado peligro, una segunda que sí que es cierto que se ha intimidado más la portería rival. ¿Por qué crees que le ha costado tanto al Real Zaragoza practicar un fútbol, pues no sé si más vistoso, más combinativo, como viene siendo un poquito habitual? ¿Qué le ha pasado al equipo hoy? No, lo que hemos pretendido en la primera parte sobre todo es intentar que veníamos de inicios muy malos, tanto en Fuenlabrada últimamente como el de Logroño o el de últimamente en Girona. Queríamos ser muy contundentes. Sin embargo, el Lugo también viene con ese estrés y esa crisis, entre comillas, de sus partidos, y tampoco ellos nos acosaban mucho. Ellos nos cedían el terreno, ellos cerraban muy bien. En una que nos hemos equivocado, recordarla muy bien, ha hecho una contra el Lugo que casi nos mete gol. Hemos terminado en córner y teníamos que tener mucho cuidado porque ellos intentaban jugar en eso, querer el espacio. Entonces, hay quien sabe interpretar el juego y los futbolistas muchas veces no ese miedo, pero sí ese respeto de intentar pues no tener la posesión por tenerla, sino pues realmente para penalizar al rival. Y cerramos con Laura Ferrer de Ebro FM. Perdón, que casi... bueno, hemos visto a Bukic poquitos minutos, la verdad, y una muy buena jugada. Después de tantos partidos, ¿cree que además también tiene que estar ahí para sumarse a la causa en estos últimos partidos? Gracias. Sí, no, es que había hablado, llevo 2 semanas con él, porque está entrenando sensacional, está entrenando muy bien. Evidentemente ha entrado en un momento difícil él y Alex porque queda poco tiempo, a la heroica, para intentar nosotros ya colgar el balón ahí, provocar también mucho más estrés en el Lugo. Ellos llevan tiempo sin ganar y a ver si les producíamos algún error. Y lo que dices, Ari es un jugador talentoso, es un jugador que tiene buen pie y ha generado esa serie de jugadas que luego han podido venir el gol. Muchísimas gracias a todos, felicidades. En el Anxo Carro, duelo entre dos equipos que tienen como objetivo en este tramo final de temporada la salvación. La primera ocasión del partido fue ese disparo de Hugo Rama demasiado cruzado. En el último córner de la primera mitad llegaría el primer tanto del duelo, el gol de Manu Barreiro, su 9º tanto esta temporada. En el 44 logra imponerse por arriba, su golpeo de cabeza inapelable, nada pudo hacer el guardameta Cristian Álvarez. En el arranque de la segunda mitad falló Alberto Varo en una salida, derribó a Iván Azón, penalti bien ejecutado por parte de Adrián González. Era el minuto 64 y empataba la contienda el Zaragoza, que arrancó el partido fuera de los puestos de descenso. El Lugo está en la zona en la que nadie quiere estar, en esos puestos de descenso. Un Lugo que consiguió adelantarse de nuevo en el marcador en el minuto 81. Federico Venancio fue el que se aprovechó de ese salto de Barreiro. El rebote le cae al 23, que la empalma de maravilla. Y parecía que el Lugo se iba a llevar los 3 puntos para acabar con una sequía de victorias que ya duraba 14 partidos. Gran parada de Alberto Varo para tratar de afianzar esos 3 puntos, pero en la última jugada del partido, en el 97, surrealista final en el Anxo Carro, el gol de cabeza del guardameta del Zaragoza, Cristian Álvarez. El cancerbero logra imponerse en esa última acción del partido y marca un gol que sirve para que se lleve un punto muy valioso el Zaragoza. En el Anxo Carro, Lugo 2, Zaragoza 2.
no he pensado. Ahora estoy empezando a tomar un poco de dimensión de lo que ha pasado, la verdad. Una felicidad, es una felicidad enorme, muy grande, mucha satisfacción porque hemos podido, creo que encontrar el empate que lo estábamos buscando y nos lo merecíamos por el volumen de juego que habíamos generado y sobre todo por situaciones. Creo que hemos tenido las más claras nosotros. Pues se entra a verme y entro en carrera y o sea, a mí yo creo que le pego con el ojo o con la cara porque creo que salta con un defensa de ellos también, ¿no? Y nada, entró, que no lo sé, me gustaría verlo para poder, porque ahí pasó todo muy rápido. Sí, yo creo que eso también ha generado que nosotros tengamos la última ocasión y que haya podido marcar. O sea, el haber insistido, el no habernos dejado ir nunca. Ya se ve cómo lo sufrimos los partidos, se ve cómo el equipo al final del partido estaba todos juntos, todos abrazados. Todos sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando y que estos momentos son claves. Entonces es una alegría y es algo que es de todo el equipo, de todo el grupo que trabaja semana tras semana de una forma muy buena. Ojalá, además tenemos un partido muy difícil y tenemos que reaccionar también y conseguir y empezar a sumar de a 3 porque quedan 5 partidos, queda muy poco y tenemos que alejarnos definitivamente de la zona de peligro.